Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. Bueno, hoy tenemos un texto muy interesante con viento de fondo. Nuevamente en otro video me pasó lo mismo, teníamos un vientarrón impresionante. Espero que no les moleste, pero quería igual grabar estos videos porque he estado leyendo este libro que lo tengo hace 20 años. Tal vez por miedo, puede ser que era miedo, no sé, de saber a qué me enfrentaba, porque es un libro muy largo. De una vez les digo cuál es: En busca del tiempo perdido. Este es el primer tomo, con eso les digo todo. Este libro tiene 516 páginas, el siguiente tomo tiene como 700 páginas, el siguiente tomo tiene como 500 y así. Tiene como, según hice las cuentas, tiene como más o menos 5500 páginas, algo así. Y yo dije, no, yo cómo voy a leer ese mamotreto, debe ser aburridísimo. Qué equivocado que estaba. Qué libro tan divertido, qué libro tan interesante. Tiene partes que son un poco lentas, no les voy a negar que a veces hay pedacitos cortos que son un poco lentos, pero es muy divertido, vale la pena, se lo recomiendo muchísimo. Es un libro que hasta ahora voy en la página 120, pero quería hacer este video porque me encontré con un párrafo que me hizo reír, que me hizo comprender cómo crear buenos personajes de una forma tan interesante. Este es un libro del siglo XIX, hay que tenerlo en cuenta. Siglo XIX, en principios del siglo XX. Creo que lo escribió a principios del siglo XX. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno lee ese tipo de libros, hay que tener en cuenta lo que uno está leyendo. Hay otro libro que me leí, que adoro, amo con locura. Yo lo leí en el colegio, El Conde de Montecristo. Lo disfruté en ese momento, pero no tanto como lo disfruté en esta segunda vez que lo leí tanto tiempo después. Ese es otro libro que les recomiendo a ojos cerrados. Si ustedes son escritores, si ustedes son lectores, léanse ese libro. Es de las cosas más divertidas, más entretenidas. Tiene sus partes un poquito lentas, porque lo que les digo, a eso va mi punto. El lenguaje a veces es un poco, no sé si decirlo arcaico porque suena feo, pero es otro tipo de lenguaje que uno no está tan acostumbrado, entonces uno puede ser un poquito pesado a veces, pero que no los limite a la hora de acercarse a estos textos, porque valen la pena. Pero bueno, después de toda esa introducción tan larga, les voy a leer un párrafo que me pareció buenísimo para saber cómo definir a un personaje. Me pareció estupendo, espero que les guste, no es muy largo. En el cuarto de al lado oía a mi tía hablar ella sola a media voz. Nunca hablaba más que bajito, porque se figuraba que tenía algo roto y flotante dentro de la cabeza, y que hablando fuerte podría moverse. Pero nunca se pasaba mucho rato, aunque estuviera sola, sin decir algo, porque creía que eso era sano para la garganta y que, impidiendo que la sangre se parara allí, tendría menos ahogos y angustias de aquellos que la quejaban. Además, en aquella absoluta inercia en que vivía, atribuía sus mínimas sensaciones a importancia extraordinaria, dotándolas de una tal movilidad que era imposible que las retuviera dentro de sí, y a falta de confidente a quien comunicárselas, se las anunciaba a sí misma, en un perpetuo monólogo que era su única forma de actividad. Desdichadamente, como había contraído la costumbre de pensar en voz alta, ya no se fijaba en que hubiera alguien o no en el cuarto de al lado, y muchas veces la oía decir, dirigiéndose a sí misma: tengo que acordarme bien de que no he dormido, porque su pretensión capital era que no dormía nunca, pretensión que en nuestras palabras se reflejaba con gran respeto pretensión que en nuestras palabras se reflejaba con gran respeto. Por la mañana Francisca no iba a despertarla, sino que entraba en su alcoba. Cuando quería echar un sueño durante el día, decíamos que quería reflexionar o descansar, y cuando a veces se descuidaba charlando hasta el punto de llegar a decir lo que me ha despertado o soñé que, se ponía encarnada y se corregía enseguida. Es que ese texto es muy gracioso porque si ven cómo va formando al personaje de una forma, además de divertida, muy interesante,
Es un personaje que cree que tenía algo roto y flotante dentro de la cabeza y que hablando fuerte podría moverse. Pero igual decía que, pero nunca se pasaba mucho rato aunque estuviera sola sin decir algo, porque creía que eso era sano para la garganta y que impidiendo que la sangre se parara allí tendría menos ahogos y angustias de aquellos que la quejaban. Es muy gracioso, o sea, es muy chistoso, de verdad. Y otra cosa que a mí me pareció tan simpático como dice, ella dice al final del texto, se descuidaba charlando hasta el punto de llegar a decir: lo que me ha despertado, soñé que se ponía encarnada y se corregía enseguida. Ella está tan convencida de que no duerme que no le importa creerse esa idea y no, ella no es capaz, no, yo no soñé nada, no, eso seguro, o sea, algunas cosas se inventará. Entonces, y ese texto está lleno de eso, o sea, esto me está gustando mucho ese texto por eso, porque está lleno de muchas cosas, de textos así. En un análisis que leí de la novela, decía que él se enfocaba mucho en las mujeres, lo cual en cierta forma es cierto, y que casi no, que pasaba totalmente por encima de los hombres, lo cual no es del todo cierto. Sí es cierto que se enfoca mucho en las mujeres, porque son su centro, son como su vida, se nota que eran muy importantes para él, pero hay dos personajes, por ejemplo, él habla del papá y lo cuenta y lo muestra muy bien, y habla del abuelo, y hay un ejemplo que de pronto leo en otro video, porque hay algo que pasa con el abuelo. El narrador es niño en el momento que está narrando, pues supuestamente es cuando era niño, y hay una cosa que pasa con el abuelo, que él comete un error, comete una embarrada, y el abuelo deja de verlos por el resto de su vida, y él se muere sin poder seguir viendo al abuelo. Pues no les voy a decir qué es para que se animen a leerlo, porque de pronto con eso les pica la curiosidad, porque sí les recomiendo mucho la novela. La verdad que lo que les digo, hasta ahora voy empezando, pero sí pretendo leerme los 7 libros. Eso es como una misión de este año, que quiero hacerlo, aunque no lo hago por tarea, como me decía un profesor, no lo hago por tarea, no lo está haciendo por tarea, sino por el placer de saber que lo leí, como este año que leí Moby Dick. Entonces es un libro que recomiendo mucho. Por lo menos leanse el primer libro, ya con eso les puede bastar para entender el lenguaje, el universo de este señor. Bueno, con eso terminamos hoy y espero que les haya gustado.